Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy finalmente llegamos a la conclusión de la serie de programas acerca de las bestias que salen del mar y que salen de la tierra. Vuelve Donald Dolmus, así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido. ¿Qué te parece si ya empezamos? Hola Graciela, es un gran gusto estar nuevamente y esperamos que los 3 programas anteriores hayan sido de mucha bendición y estén contribuyendo mucho al crecimiento y edificación espiritual de todas las personas que los han estado oyendo. Muy bien, me comentabas que querías que lea Apocalipsis 17:16. Te pido que leas por favor el versículo anterior, el 17:15. Voy a hacer un breve comentario sobre ese versículo y luego si lees por favor el versículo 16. Ok. Empiezo entonces. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Muy bien, con respecto al versículo 15, y aquí estoy citando nuevamente el libro titulado El libro de Apocalipsis, la guía inteligente a la Biblia, es una serie escrita por el Dr. Diamond R. Duck y por Larry Richards, y con respecto al versículo 15 dice lo siguiente: las aguas sobre las que se sienta la ramera de Apocalipsis 17:1 le dan esta base de poder, le dan un gran apoyo. Y, por supuesto, tener control de este vasto grupo de personas, naciones y lenguas le da al sistema religioso de la ramera un tremendo control y pues ella va a engañar a las personas y va a atraparlos en una escala mundial. En el programa anterior estuve diciendo de que una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, que no nos cansamos de repetir de que es un suceso inminente, básicamente la estructura piramidal jerárquica de la Iglesia Católica Romana va a quedar intacta. Y muy probablemente un papa, no estamos diciendo que este papa, Mario Bergoglio, sino que un papa va a quedar al frente de los esfuerzos ecuménicos que se van a llevar a cabo durante la primera mitad de la tribulación para unir a todas las religiones del mundo hacia esta religión única mundial, donde ya desde este tiempo estamos viendo los llamados de líderes religiosos donde se reúnen a invocar a un supuesto mismo Dios, representantes de religiones como un cristianismo falso, el catolicismo romano, representantes del judaísmo y representantes del islam, y el llamado o el lema que escuchamos hoy en día es: todos adoramos al mismo Dios, todos los caminos conducen de forma paralela hacia el cielo. Y entonces esto que ya estamos viendo hoy en día es un adelanto de algo que va a incrementarse mucho más durante la 70ª semana de años, durante la tribulación. Y hoy en día ya miramos que es justamente el Papa de Roma quien encabeza los esfuerzos ecuménicos para tratar de reunir a todas las religiones del mundo. Y por supuesto que los únicos que quedamos excluidos de ese esfuerzo diabólico, ecuménico y antibíblico de unir a todas las religiones somos los cristianos verdaderos, aquellos que afirmamos con mucha audacia de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y de que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Aquellos que también afirmamos que no hay otro nombre bajo el cielo bajo el cual los hombres puedan ser salvos. Entonces, esa afirmación exclusiva del cristianismo pues hace que automáticamente quedemos excluidos de ese sistema ecuménico que desde hace muchos años en realidad ha estado tomando
fuerzas, pero que hoy podemos ver el poder que tienen. Me gustaría que vuelvas a leer, por favor, el versículo 16 de ese capítulo 17 de Apocalipsis para leer un análisis que hace acá sobre este versículo el doctor Doc, por favor. Muy bien. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Muy bien, entonces voy a leer lo que dice el doctor Doc en su libro. Durante la primera mitad del período de la tribulación, el anticristo estará sometido a esta ramera, que es la madre y su falso sistema religioso, y a la ciudad con su gobierno mundial único. Ahora Juan nos dice que el anticristo y sus reyes, que son 10 marionetas, que son los 10 cuernos, se van a levantar contra Babilonia en el punto medio del período de la tribulación. Esto ya nos va dando una pista, en realidad, de que muy probablemente el falso profeta no va a ser un papa. Y dos cosas que se dicen del falso profeta, que yo vengo escuchándolo desde hace muchos años. Número uno, que va a ser un papa católico romano. Y número dos, de que muy probablemente va a ser un judío. Pero ya en el programa anterior yo ya pude hacer un análisis de que esas son declaraciones incorrectas. Y vamos a profundizar más sobre eso. Entonces, sigue diciendo acá el doctor Doc. El anticristo entrará al templo judío en Jerusalén y se declarará a sí mismo ser Dios. Entonces esto ya sabemos que se encuentra en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 2, recordemos que esa carta fue escrita como una aclaración porque los tesalonicenses creían que ya el día del Señor había llegado, que el arrebatamiento había ocurrido y que habían sido dejados atrás, y había una gran confusión, un gran temor en medio de una persecución que están atravesando los tesalonicenses, y por eso creían que ya estaban en el día del Señor. Entonces ya desde muy iniciada la iglesia primitiva, los apóstoles tuvieron que hacer la labor apologética para poder defender la verdad de la revelación bíblica. Y es muy importante, entonces animo a nuestra audiencia que hagan un estudio principalmente expositivo. Ahora en internet hay bastantes recursos gratuitos donde uno puede estudiar de forma expositiva libros completos de la Biblia, y en este caso hay algunos libros del Nuevo Testamento que han sido traducidos al español de las notas del doctor Thomas L. Constable. Se las recomiendo a nuestra audiencia. No estoy muy seguro si esas cartas están incluidas en los recursos disponibles en español, pero es muy importante que lean al menos esas dos cartas de primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces dice acá el doctor Duck, obviamente ya no hay más espacio para Babilonia y su religión única mundial y un gobierno único mundial. El anticristo no puede ser Dios y someter a esos que le adoran al mismo tiempo. Así que alguien tiene que irse. El anticristo y sus aliados destruirán el sistema religioso de la ramera. Confiscarán sus vestiduras costosas, el oro, las piedras preciosas, y ellos van a perseguir y van a matar a sus pobres engañadas personas. El hecho de que ellos van a quemarla con fuego es un indicativo de la intensidad y totalidad del fin de la ramera. Nada va a quedar. Acá está incluido algo que es un cuadro, una declaración que aquí en este libro se llama Lo que otros dicen. Y acá el doctor Doc escribió algo que dijo el doctor J. Dwight Pentecost, que sabemos que fue uno de los pioneros del Seminario Teológico de Dallas. Y el doctor Pentecost en este pequeño extracto dice lo siguiente: la bestia, quien era dominado o estaba dominado por el sistema de la ramera, y Apocalipsis 17:3, se levanta contra ella y la destruye y a su sistema completamente. Sin lugar a dudas, el sistema de la ramera estaba en competencia con la adoración religiosa de la bestia promovida por el falso profeta, y su destrucción es causada para que la bestia pueda ser el único objeto de la adoración falsa, ya que él afirma ser Dios. Entonces podemos ver aquí la claridad con la que la palabra del Señor nos muestra de que básicamente la Iglesia Católica Romana, que va a encabezar estos esfuerzos ecuménicos, o mejor dicho, que desde ya los está encabezando, y que una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, pues va a quedar casi toda su estructura intacta. Entonces va a ser un papa a la cabeza, la líder de este sistema religioso. Acá en el libro que se llama Las huellas del Mesías, el comentario que hace el doctor Arnold G. Fruchtenbaum sobre este pasaje es algo muy breve y lo voy a leer. Dice lo siguiente:
Uno de los primeros actos del anticristo para lograr el control religioso será la destrucción del primer sistema religioso de la tribulación, la Babilonia eclesiástica. Anteriormente, este sistema tenía el apoyo del gobierno civil durante los primeros 3.5 años. Con toda la autoridad civil entregada en manos del anticristo, quien ahora está en control total, el gobierno civil mismo destruirá la dominación de la Babilonia eclesiástica. Voy a leer algo que está ahora acá expuesto en el capítulo 11 del libro que escribe uno de mis autores favoritos, como ya lo he dicho varias veces, Bill Salus, quien vive en California, Estados Unidos, en su libro que se llama Las Profecías Finales. Y quiero que nuestros oyentes o las personas que nos están siguiendo sepan de que en mi página hay muchos artículos, hay varios artículos materiales publicados, escritos por Bill Salus y que pueden ser accedidos gratuitamente en sitio web. Entonces, acá dice lo siguiente Bill Salus en este capítulo 11 del libro Las Profecías Finales. A modo de repaso, durante el viaje a Jerusalén del anticristo, él habrá 1. Matado a los 2 testigos. 2. Terminado los sacrificios y las ofrendas del templo. 3. Anulado el falso pacto. ¿Cuál pacto? El que está descrito en Daniel 9:27 y que no tiene nada que ver con la creación de un Estado palestino. El contenido de este pacto falso es básicamente el tercer templo y las actividades del tercer templo, pero no tiene nada que ver con la creación de un Estado palestino o de que se trate de los acuerdos de Oslo y que básicamente el anticristo va a venir a reforzar los acuerdos de Oslo. Eso es hacer eisegesis, porque el pasaje de Daniel 9:27 no está hablando nada de eso. Claramente nos presenta a 2 príncipes, uno falso, uno verdadero. El príncipe que ha de venir es el anticristo, el Mesías príncipe, es Jesús, quien fue cortado después de la semana número 69 y murió, fue crucificado. Y el enfoque son las actividades del tercer templo. Entonces, por eso es que él profana, anula el pacto falso. Número 4, profanado el templo. Número 5, establecido la abominación desoladora. Número 6, exaltado y engrandecido sobre todo Dios. Número 7, blasfemado contra el único Dios verdadero de la Biblia. Y número 8, comenzado su campaña genocida contra los judíos, porque ya tal como hemos hablado en programas anteriores, ahora los esfuerzos de Satanás, o mejor dicho, de esta Trinidad satánica, va a ser exterminar hasta el último judío sobre la faz de la tierra para tratar de impedir el regreso de Jesús en su segunda venida al final de la tribulación. Y entonces la cantidad de tiempo que está asignada al falso profeta es en los segundos 3 años y medio del periodo de la tribulación, que es cuando la primera bestia, que es el anticristo, posee autoridad sobre toda la tierra. Y si las personas han leído el libro de Apocalipsis y principalmente el capítulo 13 o el capítulo 17 y 18, es importante que lo lean y entonces van a darse cuenta de que, tal como según de Tesalonicenses 2 dice, van a tener a su disposición un gran poder que Dios en su voluntad soberana lo va a permitir, pero estos dos personajes van a tener mucho poder, van a poder desplegar grandes señales y maravillas. Entonces, por ejemplo, que ver todas estas cosas que van a ocurrir van a engañar a muchas personas y esto va a permitir, o más bien va a influir para que estos moradores de la tierra que están adorando al anticristo hagan una imagen de él. Ahora, algo que dice Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, de que este personaje hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es importante que recordemos que hacer que el fuego caiga milagrosamente del cielo es algo que capta la atención y que ya tiene precedentes históricos y bíblicos. Por ejemplo, en Job 1:16, el fuego quemó a los siervos y a las ovejas de Job. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 10 y 12, Elías, quien fue arrebatado al cielo, empleó esta hazaña sobrenatural para demostrar que era un hombre de Dios. Y por supuesto, en Apocalipsis 11:5 fue un poder protector utilizado por los 2 testigos para su autopreservación durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Pero en el caso de este personaje, el falso profeta, es una de las grandes señales que usa para engañar a los
incrédulos. Y muy probablemente este poder paranormal en particular se realizará para desviar la atención de las personas del impacto dejado por los dos testigos. ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar en este momento en el que estamos hablando? Que estos dos profetas acaban de ascender al cielo, y recordemos que el pasaje de Apocalipsis 11 dice que toda la gente en el mundo va a estar viendo durante 3 días y medio sus cuerpos, sus cadáveres tirados ahí en la plaza de Jerusalén, y hoy en día podemos ver que la tecnología permite que podemos estar viendo en tiempo real lo que está pasando al otro lado del mundo. Esa era una profecía que hace unos años atrás, unas décadas atrás, no la podían comprender los estudiosos de la profecía. Decían, ¿cómo va a poder la gente en todo el mundo ver sus cadáveres? ¿Cómo va a hacer eso? Hasta que llegó la tecnología de la televisión satelital. Recordemos que el primer satélite que es lanzado al espacio es un satélite ruso llamado el Sputnik, y ya por supuesto que la tecnología ha tenido un desarrollo exponencial, y ahora en tiempo real podemos ver lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces, parece que el falso profeta no usará el fuego para su supervivencia, como lo hicieron los dos testigos, sino que en su ausencia lo utilizará para alentar al público a adorar al anticristo. Ahora, es muy importante que sepamos de que, según lo que dice Apocalipsis 13:2, el poder que tiene este miembro de la Trinidad satánica depende mucho del anticristo. Entonces, todo lo que el falso profeta haga tiene que ser para que el hijo de perdición, el hijo de anarquía, la simiente de Satanás, pueda ser exaltado y adorado por todos los moradores de la tierra. Tengo una pregunta. Vos dijiste que el falso profeta, bueno, evidentemente estoy de acuerdo con vos que no es el Papa, pero dijiste que no puede ser judío. Sin embargo, hay alguien que yo lo veo como un candidato al falso profeta, que se llama Yuval Noah Harari, y él es judío, y es un personaje que ha dicho que eso de que Jesús es el Hijo de Dios, todo lo que Jesús hace son noticias falsas, que Dios crea cosas orgánicas, pero que ahora el ser humano puede llegar a ser Dios y crear cosas inorgánicas. O sea, crear más de lo que Dios creó. ¿No te parece que es un candidato que puede ir para ser el falso profeta? Sí, coincido con lo que me estás preguntando. Y sí podría ser, porque recordemos que lo hemos dicho en varios programas, pues nos profundizamos en estos temas que pertenecen al futuro, y por supuesto algo que no podemos hacer es dogmatizar, porque las dos posturas tradicionales, o la más predominante, ha sido de que el falso profeta va a ser un judío. Lo que yo leí de lo que decía el doctor Walbur es que no necesariamente el hecho de que diga que esta bestia sale de la tierra por default signifique que es la tierra de Israel. Entonces, por supuesto que está abierta la posibilidad de que un personaje judío pueda ser el falso profeta. Y con respecto a este personaje, sí, cuando yo empecé a saber de él, y yo creo que es recientemente que empezamos a verlo, al menos en mi caso, no sé si en el tuyo, y creo que a él lo trajo al escenario escatológico, de que empezamos a fijarnos en él cuando surge lo del tema de lo que es la pandemia, y por supuesto es interesante también de que lo miramos muy unidos, y no sé si este nombre lo voy a poder mencionar, y si las personas lo escuchan es que bueno, tomaste la decisión de no editar su nombre. Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial, y que acerca de él ya hemos estado hablando de sus perversas acciones y cómo no oculta sus deseos de ser alguien que transforma este mundo, alguien que lo reimagina y lo retrasa. Y es interesante entonces que lo miramos a este personaje, a Yuval Noah, muy unido con este personaje y con la organización como es el Foro Económico Mundial, y los libros que ha escrito este personaje, por ejemplo, uno que se llama Homo Deus, que básicamente es que el hombre es Dios. Acá tengo otro que dice Sapiens, de animales a dioses. Entonces es un personaje de que por supuesto es importante que nuestra audiencia comprenda de que no estamos diciendo en ningún momento que él va a ser el falso profeta, porque algo que podemos ver también con ese estudio del Apocalipsis es que en todas estas actividades que estamos describiendo, y de nuevo hermanos y amigos, lean Apocalipsis 13, 17 y 18 para que profundicen más. Ya saben que el tiempo que tenemos asignado es muy corto, pero algo que está muy relacionado, muy involucrado en todo lo que está pasando, en todo eso, es la tecnología, y es por supuesto también el ocultismo. Ahora, estos hombres que dicen no creer en Dios, creer en el evolucionismo y todo eso, pero cuando ya empezamos a investigar muy de cerca sobre sus vidas, sobre sus acciones, nos damos cuenta de que ellos están muy involucrados en el ocultismo, incluso en
la adoración a Satanás de forma no tan oculta. Entonces, sí es un candidato que para mí hay que tenerlo muy, muy observado, porque esas declaraciones fueron evidentes, y ahí podríamos incluir también, dado que ya sabemos que no va a ser un papa, eso es la conclusión a la que hemos llegado con esto que ya hemos estado mencionando. Y por supuesto, las personas pueden ir a mi sitio web, ahí está la investigación que muy profunda que ha hecho Bill Salus. Vayan, lean, en la página está todo el material disponible gratuitamente. Pueden buscar otros libros también que creo que ya se pueden hallar en internet. Por ejemplo, Una mujer cabalga la bestia, del apologista Dave Hunt. Búsquenlo. Entonces, la idea de estos 30 minutos aproximadamente es que las personas que nos están oyendo, viendo, vayan y profundicen en el estudio de estos temas. Entonces, otros candidatos que podrían ser, tenemos al mismo Gil Puertas, un hombre que siempre está en las noticias causando controversias, siempre está hablando de nuevas tecnologías que van a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, y siempre está metido en algún rollo. Y otro personaje que para mí también pudiera ser un candidato a ser un falso profeta, y que en mi opinión ha engañado a muchos cristianos y a muchos conservadores con sus declaraciones a veces controversiales, es Elon Musk. Y algo que no se puede ocultar es que Elon Musk es un transhumanista y que está trabajando muy a fondo en desarrollar algo que se llama Human 2.0, y de lo que vamos a hablar muy probablemente en un programa. Vamos a estar hablando de lo que es el transhumanismo, vamos a estar hablando de lo que es la tecnocracia, que son términos que no escuchas hoy a los pastores hablar de estas cosas. Y para mí, si algunos han visto mis publicaciones, saben que yo a Elon Musk lo trato de un caballo de Troya. Entonces, son cosas muy interesantes, muy buena pregunta, Graciela, y coincidimos, estábamos hablando un poco acerca de este personaje. La razón por la cual para mí es el candidato número uno es porque él enfatiza mucho el hecho de que ahora se va a poder controlar, o sea, en un periodo de tiempo, se va a poder controlar la mente de la gente. Él está dando muchos detalles que apuntan a que, o sea, no quiere decir que él sea, simplemente porque lo considera un candidato. Por ahí nada que ver, ¿ok? Como vos dijiste, esto no es doctrinal, pero como el falso profeta hace que la gente adore a la bestia, y si la tecnología llega a surgir de que puedan controlar a la gente a través de la mente, saber qué es lo que piensan, eso es lo que él dice, que van a saber qué es lo que piensan, por quién van a votar, qué es lo que van a comprar, y controlarlos de esa forma. A él se le ve una pasión particular cuando habla del tema, mientras que Elon Musk, yo también lo considero un caballo de Troya. Acá él está haciendo bastante por la libertad de expresión, que tal vez sea falso, eventualmente salga con su personalidad real, ¿no? Sabemos que él en alguna forma está relacionado con el ocultismo, porque primero estaba casado con una bruja, y segundo que se lo ha visto con disfraces donde tiene la cruz al revés, que eso es una señal también. Eso quería compartir, porque Yuval se lleva mi voto de número uno. En esa competencia en la que están esos tres personajes, sí, es uno de los más fuertes. Y bueno, para mí lo que ha estado haciendo Elon Musk con esa defensa de la libertad de expresión, principalmente en su plataforma que ahora se llama X, pues se ha ganado la confianza de muchos cristianos y muchos conservadores. Así que bueno, como ustedes pueden ver, creo que incluso grabaríamos un programa de 3 o 4 horas, así como hacen muchos de nuestros expositores favoritos de Estados Unidos que nosotros seguimos, y pueden pasar 2 horas y media, 3 horas hablando de esos temas. Y ya llegamos a la media hora, te aviso. Bueno, entonces concluimos también nosotros. Esperamos que puedan seguir las personas interesadas en estos programas. Déjennos sus comentarios ahí. Si tienen alguna crítica constructiva, la aceptamos. Adelante. La acepto, y que sea un comentario que nos ayude a mejorar. Si algo no les gustó, pues háganlo saber, porque de eso se trata, que entre todos seamos edificados y bendecidos. ¿Querés volver el siguiente programa para continuar con el falso profeta y la imagen de la bestia? Claro que sí, y me gustaría, Taz, que podamos abordar el tema de por qué el anticristo va a ser un Nephilim. Eso va a estar interesante, sí. Ok, perfecto. Entonces, Donald, una vez más, muchas gracias, y Maranata. Maranata. Si el Señor vino, seguiremos la conversación con todos los que nos siguen en la casa del Padre. Amén. Y si no, nos veremos en este programa en una semana. Dios te bendiga, Donald, y gracias. Bendiciones.
¿Cuánto nos falta para que el hombre de pecado y el falso profeta sean revelados? No sabemos. Afortunadamente la Iglesia ya se habrá ido a la casa del Padre. De una cosa podemos estar seguros, y es que estamos yendo en forma acelerada al peor periodo de la historia de la humanidad. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, este es el momento de aceptar el sacrificio que Dios hizo al derramar su ira en su Hijo en la cruz, para que tú y yo no tengamos que pagar por nuestros pecados. No esperes más, pon tu fe en Jesús hoy, el tiempo se acaba. Bueno amigos, en el siguiente programa vamos a interrumpir esta serie para investigar el origen de la Navidad. No se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.